Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el partido México contra Estados Unidos ayer en el Estadio Azteca. Y lo hago porque la gente me escribe, me lo está pidiendo. La realidad es que no estaba en mis planes hacerlo. Quizá después juntar los tres partidos, supongo ya con México clasificado. Pero bueno, vamos a arrancar primero con algunos conceptos que yo creo que son básicos y que la gente tiene que entender para que no dé esos bandazos, que creo que es muy difícil porque se emocionan, les gana la pasión, les gana el fanatismo, a veces les gana el ego futbolístico y entonces hay unos análisis que de repente, o sea, no nada más les pasa a los aficionados, les pasa a los expertos. Ayer me di una vuelta por los programas en la noche, lo cual no acostumbro a hacer. Eh, la verdad nunca lo había hecho. Vi por un lado, vi Fútbol Picante, vi por otro lado La Última Palabra, ya grabadas, ¿no? En la madrugada. Me dio curiosidad ver qué pensaba la gente y entonces encuentro que para ustedes como público que están buscando el conocer lo que opina gente que en teoría sabe más de fútbol por haber jugado, por haber estado en el mundial, por tener muchos años, me encuentro con conceptos totalmente diferentes, ¿no? Y encontramos desde gente como Paco Gabriel que dice que el partido fue muy intenso, que tuvo mucha calidad, que tuvo muy buen ritmo, que de los partidos de eliminatoria que se jugaron el día de ayer, él piensa que fue de los más altos en todos sentidos. Y después nos encontramos a gente que dice que el partido fue espantoso, que el Tata Martino es un tipo que no es inteligente. Nos encontramos los análisis de Hugo en donde para mí él utiliza y dice las jugadas claras son de Estados Unidos y México no tuvo una sola jugada clara, pero él cuenta una jugada clara como esta que falla el estadounidense enfrente de Ochoa que ni siquiera va al arco, pero no cuenta como llegada clara la recepción del Tecatito, que también pudo haber quedado mano a mano con el arquero y que termina yéndose a saque de meta, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que sea jugada clara o que sea solo aproximación? A veces coincido con eso, ¿no? Una jugada clara es cuando dices con que defina bien. Bueno, pues el mismo caso podríamos encontrarlo ahí y él la cuenta como aproximación. Sí es evidente que encontramos también el caso de Marc Rosas, en donde él, ¿no? A mí me gustaría que explicara bajo qué parámetro dice que el Jimmy Lozano tiene que ser el técnico de la mayor, ¿no? Que el Tata se tiene que ir, y yo creo que tiene que ver simplemente con que, no sé, hay gente que le cae bien y hay gente que no le cae bien, y que en sus análisis también cuenta su relación con el entrenador. Supongo que el Tata Martino no le habrá aceptado entrevista o algo porque defendió y habló muy bien de Caixinha, por ejemplo, que Santos estaba criminal, y el Tata, que no lo ha hecho bien, no lo estoy defendiendo, ¿no? Él lo mata y lo mata y lo mata y lo mata y propone cosas como, pues que bueno, ¿no? O sea, tiene que ver con el gusto de cada quien. Y entonces ahí lo que yo pienso es que ustedes como aficionados, pues supongo que para encontrar una unificación de conceptos y de criterios y de análisis, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Me ha tocado las últimas semanas, simplemente por curioso, porque me gusta hablar de fútbol, que me he metido a ver programas argentinos. Y así como hay los que son espantosos, porque ya encontré dos o tres, están en los que se habla de fútbol. Y se habla de fútbol como se debe de hablar de fútbol, ¿no? Con conocimiento táctico, con conocimiento histórico, con datos, con fechas, con números, con argumentos, y hacen debates con argumentos, pero sobre todo me gusta mucho que el de ESPN del Pollo Viñolo, en donde se respeta mucho la palabra de gente que pasó por la cancha y que hizo cosas importantes, o quizá no tan importantes, pero siento que allá el concepto es diferente. Siento que allá la palabra del exjugador o del exentrenador tiene mucho valor y mucho respeto. Y después de eso, entonces el periodista intenta eh, pues acercarse a ese concepto, entendiendo que si tú estuviste muchos años en un vestidor, que si tú pateaste muchos balones, que si jugaste muchos partidos,
pues no nada más tienes un mayor conocimiento de lo que sucede ahí adentro, sino además mereces un respeto. Y entonces los conceptos se alinean casi siempre a lo que los futbolistas que están ahí dicen. Ustedes me van a decir, a mí por eso no me gusta. En este caso en México, por ejemplo, en la última palabra, o sea, los futbolistas que están ahí, en este caso vi al Yayo y a Rafa Márquez Lugo, o sea, tienen que contestar las preguntas que hace André Marín. Y entonces, digo, cuando uno es más joven, quizá no te das cuenta. Dicen, a ver, vamos a ver qué dice la gente afuera del Azteca. Y pasan a 5 pelados diciendo, el Tata se tiene que ir, estoy enojadísimo. Y entonces regresan con André y André dice, toda la gente del Azteca salió enojada. Y yo no sé si toda la gente del Azteca salió enojada. Y si salió enojada, pues igual no debería hacerlo tanto. Ustedes saben que tengo una muy buena relación con Martín del Palacio y que bueno, quedó que me iba a invitar y a lo mejor tenemos una plática. Y a raíz de que estuve ahí medio tuiteando con él, se me ocurrió hablar de algunas cosas que creo que ustedes tienen que entender. Primero, no es lo mismo el planteamiento que el funcionamiento. Si vamos a hablar del planteamiento, el Tata Martino cambió su planteamiento, dio una lección de que sí puede modificar. ¿Por qué? Porque modificó, porque sacó a su cuadro base. Y entonces aquí tendríamos que cuestionar por qué sacó a su cuadro base con el que se había aferrado, con el que había sido necio, con el que había sido insistente o el que él pensaba que era simplemente el mejor. ¿Por qué lo cambió? En uno de los programas dijeron, ¿por qué crees que lo haya cambiado? Por lo que estuvimos diciendo en la mañana, o sea, como si el Tata Martino estuviera viendo la tele, ¿no? Esperando que le dijera los aficionados o los comentaristas porque ni siquiera eran analistas, o los narradores que hoy tienen un espacio para hablar y dar su opinión sobre la táctica del partido, para definir su alineación. Entonces a mí me queda la duda ¿por qué puso ese cuadro? Porque el Tata Martino pone el cuadro que él considera mejor y entonces él no consideraba mejor en su momento ni a Johan ni a Arteaga, y hoy que todos lo vemos que sí estaban en mejor momento que los otros, decidió ponerlos. Ahora, la realidad es que ni Johan ni Arteaga tuvieron el partido que todo el mundo queríamos que tuvieran. Esa es la verdad. La alineación creo que no se le puede criticar, es una alineación que la gente pedía a gritos. Por un lado, querían que no jugara Ochoa, y para muchos Ochoa ayer fue la figura del partido o el mejor jugador mexicano del partido. Yo ahí estoy de acuerdo con Paco Gabriel, que dice, no, perdón, Ochoa tuvo un gran partido, pero no fue el mejor. Curiosamente, el mejor fue el que más gente hubiera cuestionado de esta alineación, coincido con él, que es Jorge Sánchez. Jorge Sánchez jugó muy bien, Jorge Sánchez tuvo un mejor partido. O sea, un arquero que tiene 3 atajadas no es el mejor jugador de la cancha, ni se vuelve el héroe de México, ¿no? Ataja una muy bien, la otra va al cuerpo, creo que es una jugada que cualquier portero atajaría, y las otras, bueno, son típicas de Ochoa, nada sorprenderte. Ochoa es un gran arquero, ha demostrado para mí ser el mejor en la historia de la selección, desde hace mucho tiempo lo sigue demostrando que en la selección lo hace bien, pero muchos de ustedes seguían pidiendo que juegue Acevedo, que juegue Acevedo, que juegue Acevedo. Entonces Ochoa demuestra que no era necesario que jugara Acevedo. Jorge Sánchez cuestionado, ¿por qué? Porque efectivamente comete errores, porque hoy todo el mundo quiere a Iván Mozo de Pumas, porque qué bárbaro, qué bien está. Y bueno, Jorge Sánchez demuestra ayer que con su velocidad tuvo un partido bastante bueno, en donde por supuesto no fue perfecto, le faltaron cosas, pero fue mucho mejor que el del otro lado, que era Arteaga, y creo que fue mucho mejor que el resto de sus compañeros en lo que a sus funciones se refiere. Pero vamos a hablar de planteamiento. El planteamiento del Tata, que normalmente juega 4-3-3, ayer fue 4-2-3-1. El 4-2-3-1 implica que juegas con 2 volantes centrales, que no necesariamente son volantes defensivos ni volantes de contención. ¿Por qué jugó 4-2-3-1? Solo el Tata lo sabe. No sabemos si lo hizo porque tiene a un Héctor Herrera que viene jugando bien en el Atlético de Madrid, pero lo viene haciendo en esa posición, lo viene haciendo como segundo contención, o quizá como primer contención, ¿no? Con un volante a su lado. Entonces, en el 4-3-3, Héctor Herrera supuestamente tendría funciones ofensivas, no las tiene y modifica. A lo mejor su planteamiento del 4-2-3-1 fue también
porque cuando juegas con una línea de 3 volantes, 2 por afuera y uno atrás del 9, que en este caso era Corona por un lado, Lozano por el otro, el Charlie detrás de Raúl, esa línea de 3 se supone que tiene que tener un despliegue grande para que los que juegan como volante extremo se agreguen a la primera línea ofensiva, que es la línea del delantero, y entonces se convierta en un 4-2-1-3, y se supone que a la defensiva vienen y ayudan porque estás esperando que igual los laterales suban, o en el caso de que suban, pues tanto Corona como Lozano tienen funciones defensivas. Entonces hay quien se sorprende y dice, no, qué bárbaro el esfuerzo de Lozano de regresar. No es un gran esfuerzo, es su obligación. Si él no pudiera hacer eso, no podría jugar esa posición. Si solo pudiera jugar como extremo, no debería de jugar como volante, y no es la primera vez que lo hace, ni es la primera vez que lo hace con la selección, ni en clubes. Entonces, ¿qué pasa con el 4-2-3-1? Que a veces esa línea de 3 no conecta con el delantero y entonces el delantero queda aislado, que fue lo que sucedió ayer. ¿Por qué ese planteamiento? Quizá el Tata sabía o pensaba cómo le iba a jugar a Estados Unidos. Ahora, cuando hablamos de rendimiento, cuando hablamos de funcionamiento, entonces ahí ya es otra cosa. El funcionamiento tiene que ver, si queremos hablar de un 4-3-3 o de un 4-2-3-1, pues bueno, el Chelsea, el Manchester City, no, pero el funcionamiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque los jugadores no son los mismos. Y a veces los mismos jugadores no funcionan igual. ¿Por qué? Porque los rivales no son los mismos. Porque la situación del partido no es la misma. Porque la cancha no es la misma. Porque lo que está en juego no es lo mismo. Entonces las funciones van cambiando. ¿De qué van cambiando? ¿Por qué va cambiando el funcionamiento? A veces cambia por rendimientos individuales. Y ahí es donde yo me peleo con Martín, porque él dice, los jugadores funcionan en Europa. Vienen a México con el Tata y no funcionan. Y no le pasa a uno, le pasa a todos. Entonces, claro, Johan juega mejor en Italia. Héctor Herrera juega mejor en España. Y también Pulisic juega mejor en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque en Inglaterra los compañeros que tienen juegan bien, lo hacen mejor. ¿Por qué? Pues porque es un sistema que tienen más dominado. ¿Por qué? Porque también Pulisic tiene unas diferentes funciones como jugador en el Chelsea, porque la pelota no tiene que pasar a fuerza por él, porque él no es el que se eche el equipo al hombro, porque él se lo llega. Lo mismo pasa con Herrera. Herrera es un volante de circulación en el Atlético de Madrid. En México tiene más funciones, tiene más responsabilidad para atacar quizá. Entonces, el único que nos podría responder por qué sería el Tata Martino o algún jugador que nos explicara. Pero la decisión de por qué 4-2-3-1 solo la tiene Martino y su cuerpo técnico sabrá. Si se las explicó, ¿no? A veces los entrenadores no le explican al asistente y el asistente no tiene por qué cuestionar. Simplemente asistir y obedecer lo que el técnico decidió. ¿Qué encontramos? Que el planteamiento, no hay un planteamiento malo o un planteamiento bueno. ¿Por qué? Porque está basado en el funcionamiento. Si ayer en alguna jugada por ahí al minuto 85 Alexis Vega la mete, todo el mundo hubiera dicho que el planteamiento del Tata Martino fue bueno porque no, se mantuvo un partido contra un rival muy difícil, que no anda bien tampoco, y se terminó ganando por un cambio acertado. Como no cae el gol, entonces podemos cuestionar que el planteamiento no fue el correcto y podemos cuestionar que los cambios fueron demasiado tarde. Si México hubiera perdido, así hubiera hecho los cambios, hubieran dicho que México y el Tata están para llorar, el Tata se tendría que ir, y a veces no pierdes porque quizá Ochoa se equivocó. Sí, pero le llegaron, o esa jugada de Pulisic que en lugar de fallarla, porque la realidad es que es más error de Pulisic que acierto de Ochoa, que la hubiera metido y entonces México hubiera tenido que modificar, y esas modificaciones no las conocemos. Entonces descalificar lo que hizo el Tata simplemente porque ya me cae gordo es algo muy común, es algo muy normal, va con el puesto, va con el sueldo, como diría el Vasco Aguirre, y no me sorprende, pero pues bueno, yo trato de mantener también ahí como un equilibrio y hacer un análisis más profundo. La gente dice que Johan y Montes, Martín, que nos demostraron que hay ya una defensa central para muchos años. Primero,
Eso coarta la posibilidad de que aparezca alguien más joven o que tenga de repente un buen momento o que empiece a jugar bien en su club o que de repente venga un equipo europeo, se lo lleve y empiece a brillar, más allá de lo que están haciendo Montes y Johan. No sabemos qué va a pasar con Johan, ¿no? Si descienden, si no descienden, si lo venden, si se va a un equipo más grande, si se queda en Verona. La realidad es que cuando hablamos del partido, todo el mundo dice Estados Unidos fue más peligroso. Tuvo más llegadas claras de gol. Hay quien dice 4, como Mario Carrillo. Hay quien dice 3, como Hugo Sánchez. Y pues entonces la pregunta es ¿por qué se tuvieron esas llegadas? ¿Dónde estuvieron las fallas? Para mí esas fallas estuvieron en la marcación de los centrales y de los volantes, obviamente, pero los centrales. ¿Estuvieron bien en táctica fija? Sí, no nada más ellos. Hubo gente que también ganó balones aéreos. Eso hay que mencionarlo porque se cometió el error de hacer muchas faltas, se cometió el error de regalar muchos corners. Yo creo que la gente que lo tenía en la cabeza en algún momento fue consciente de que Estados Unidos estaba jugando a la que quería, pero México respondió bien, salvo un cabezazo por ahí de Robinson, me parece, que ya nos había hecho un gol en una zona exactamente, o no exactamente, muy similar al centro que recibió en el partido y que afortunadamente fue desviada. Lo demás, México pudo ganar los centros que Estados Unidos intentó. Ya lo mencioné, Arteaga, ¿no? que la gente basaba sus esperanzas y que criticaba mucho a Martino por poner a Gallardo y no a Arteaga. Entonces igual, no sabemos si en el conocimiento y la experiencia que tiene el Tata, que es indudable, porque ha dirigido a Argentina, porque ha dirigido a Barcelona, porque ha dirigido a Paraguay, porque tiene muchísimos años en un vestidor desde jugador, porque fue dirigido por Bielsa y es un tipo que se supone es estudioso y bueno, tiene su carácter, pues él por algún motivo decía que no jugara Arteaga. A lo mejor hoy podría sentarse con estos que decían que Arteaga era la solución y decir, bueno, no puse a Arteaga por esto y esto otro, y ayer nos ha demostrado, ayer y los partidos anteriores que ha jugado, que Arteaga todavía no está en el nivel de madurez futbolística para jugar por el lado izquierdo y hacerlo como la gente quisiera. Vamos a hablar de los volantes. Es una realidad que los jugadores estadounidenses son más rápidos y más fuertes físicamente. Eso no es nuevo, eso ha pasado siempre. Por cierto, la gente sigue con el famoso cliché de ya Estados Unidos, antes, no sé qué. Antes, revisen los resultados. Por ahí están en mi Twitter. Los resultados de México. El resultado más repetido de México-Estados Unidos en el Azteca es justo el 0-0. Con el resultado de ayer había 3 victorias, 3 empates. Los últimos 2 partidos habían sido empates, 1-1 y 1-0, ¿no? 0-0. El empate de ayer, bueno, pues entonces hay 4 empates por solo 3 victorias. Las victorias fueron 2-1, 2-1 y 1-0. O sea, en ningún momento México ha sido extremadamente superior, ni en el 98, ni en el 2002, ni en el 2006. O sea, entonces, cuando la gente dice, hoy es ridículo, ya no vale la pena, antes era emocionante, lo hace sin saber. Y yo creo que tiene que ver con lo que escucha ese aficionado que te dice, antes era diferente. Yo estoy seguro que antes no fue al partido. Y si fue al partido y lo vio, entonces lo que escuchaba en la tele quizá era diferente, como cuando yo crecí, ¿no? Por ahí hice un hilo que también, si lo quieren ver, donde hablo de que el aficionado actual tiene la fortuna de que no sabe lo que es quedar en último lugar en un mundial, o que no sabe lo que es quedar eliminado de un mundial. Y se sienten amargamente mal correspondidos por los jugadores de la selección. Y la realidad es que, bueno, cuando a mí me tocó crecer, la historia era muy diferente. ¿Cuál era también la gran diferencia? Es que lo que yo escuchaba era a un Ángel Fernández hablar de los jugadores con una narración totalmente épica y heroica, pese a las derrotas. Y entonces yo a los jugadores los admiraba. Hoy los aficionados a los jugadores los detestan. ¿De dónde sale? Me digan lo que me digan y me digan, es que apela al criterio individual de cada quien. Yo no detesto a los jugadores, pero qué bueno si tú no lo haces. Pero la gran mayoría de los aficionados vive de lo que escucha. Y entonces todos estos programas
todos estos narradores que se burlan de los futbolistas, todos estos exfutbolistas que matan a los futbolistas actuales, contribuyen a que la afición sea tan tóxica como es el día de hoy. Volantes, Edson, por esa velocidad, me parece que tuvo suerte de que no lo echaran, cometió muchas faltas, no anda bien. ¿Por qué juega mejor en el Ajax? Una vez más, porque tiene mejores compañeros, quizá al lado, quizá es eso, quizá porque le pesa el Estadio Azteca, porque viene de jugar a otra altura, porque viene de un viaje largo, porque todos esos factores cuentan. México no está jugando bien. ¿Jugó bien ayer? No, no jugó bien. Jugó mejor, eso sí. Jugó menos mal, pero no jugó bien. Ahora, una cosa es jugar mal contra Jamaica y otra cosa es jugar menos bien contra Estados Unidos, que tiene rivales, que son un equipo rival, que tiene futbolistas en Europa, que juegan a un ritmo diferente, que además traen una mentalidad diferente. Y si no me creen, pues entonces tendremos que voltearlo. Ustedes hacen un análisis, solo piensan en México, analicemos lo que hizo Berhalter, que la verdad es que me parece que también tiene un plan de juego mejor que el de México, ¿no? No creo que haya sorprendido, porque cuando eres entrenador y más de ese nivel tienes el tiempo suficiente para plantearte todos los escenarios. Pero ¿cómo fue el plan de juego de Estados Unidos? Si no lo analizaron, lo entiendo, ustedes le van a México y lo que hagan los gringos no importa, pero para hacer un análisis más profundo lo tenemos que hacer. Arrancó haciendo una presión alta y todo el mundo decía, sí, pero nadie tiene el ritmo. Nadie lo va a tener, y menos en el Azteca, nadie. Hugo Sánchez decía que se salten las líneas. Carlos Salcido, que es otro de los que dijo que le había gustado México, ¿no? O sea, en esta comparativa que hacíamos, mientras Hugo Sánchez decía que había estado espantoso, mientras Mario Carrillo se quejaba amargamente que Estados Unidos fue mejor en todo, Carlos Salcido decía, a mí me gustó, ¿no? No estoy de acuerdo con Carrillo, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que cuando te aprietan, Hugo decía, se tiene que saltar las líneas porque no forzosamente se tiene que salir jugando y eso se tiene que trabajar. Y perdón, pero ahí, o sea, Hugo está mintiendo, porque tiene que ver con la decisión de cada entrenador. Hay entrenadores que no quieren que se salten líneas, a menos que sea obligatorio. Y hay entrenadores como él que dice, no es necesario. Y hay otros que te exigen a que sea necesario. Salcido decía, México no está para saltar líneas. Y yo estoy de acuerdo con él. México no está acostumbrado a saltar líneas, no es a lo que juega con el Tata, no es lo que se pretende cuando juega con el Tata. ¿Por qué? Porque el Tata es bielsista. Entonces, si tú a Bielsa le dices, está bien si te aprietan saltar las líneas, entendiendo y teniendo ese sentido común de, no, espérame, están presionando con 5, lo están haciendo muy bien y ya me robaron otras 4, les voy a tratar de seguir jugando. Una vez más, ejemplos exagerados para que queden claros. Pero sí hay entrenadores que te dicen, no, o sea, no importa, tú intentas, si la pierdes yo asumo la responsabilidad. En el caso del Tata es alguien que prefiere que salgan jugando, no así Hugo Sánchez, que nos demuestra que él, si fuera el técnico, saltaría las líneas. ¿Cuál es mejor? La que funcione. Ninguna de las dos son buenas. Y entonces ahí viene lo que habíamos hablado antes, el funcionamiento. Regreso al plan de juego de Estados Unidos. Arranca presionando alto, presionando a México de la salida. Era muy claro y era muy obvio que no era un plan de juego para todo el partido. Debe haber habido un número de minutos y tenía que depender también si les funcionaba o no les funcionaba. Ahí podemos decir, no les funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Porque México lo hizo bien o porque ellos lo hicieron mal? Esas se las dejo de tarea, ¿no? O sea, Estados Unidos hizo su presión coordinada, a tiempo, con las líneas compactas, tapando líneas de pase al que tenía la pelota, o México supo tocar el balón lo suficiente para que Estados Unidos, ¿no?, en su primer plan de juego, que era apretamos alto, tuviera que pasar al plan B, o a la segunda parte, más que el plan B, la segunda parte de su plan de juego, que es ahora esperamos en 3/4 de cancha, ¿no? Intentamos sorprender de arranque, si nos sale, la robamos y hacemos gol, entonces, ¿no?, ya vamos ganando 1-0 y seguramente tenía una consecuencia eso. No le salió, pero les digo una vez más, tendrían ustedes que analizar por qué no les salió. Yo les voy a decir mi respuesta. No les salió porque no fueron coordinados, no porque México hiciera las cosas muy bien. No las hizo mal, pero tampoco es que México tuviera una conexión entre volantes y línea defensiva. Héctor Herrera y Edson son muy buenos para la posesión, eso ayudó,
¿no? México la jugaba semilento, la jugaba para atrás, quizá Berhalter entendía que México iba a tratar de jugar rápido, México le bajó el ritmo, no sabemos si por orden del Tata, no sabemos si por simplemente la manera de decidir de los que estaban en la circulación de la pelota, pero Estados Unidos en su primer planteamiento no obtuvo los resultados que quería porque su presión no funcionó como seguramente ellos esperaban. Pasa a la segunda fase, que es esperar en 3/4, y en 3/4 le empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Estados Unidos, como le gana a México, es cuando espera y contragolpea. Entonces, en el momento en el que en lugar de presionarte alto, yo te espero a 3/4, tu línea defensiva avanza con la pelota porque tú eres un equipo que juega con el balón y que intenta salir jugando. Entonces, avanza con la pelota, eso automáticamente abre espacios a tu espalda. Espacios que son aprovechados por jugadores que físicamente son más rápidos, como era el caso de Weah, ¿no? Como bueno, hasta Reina es más veloz que los jugadores mexicanos. No que Jorge Sánchez, quizá no que Arteaga, pero pues Arteaga no andaba bien y Jorge Sánchez anduvo mejor, agarró confianza, ¿no? Ya sabemos que no podemos esperar que sea muy ducho con la pelota, pero marcando creo que lo hizo bien, participó bien, etcétera. Regreso a la media cancha. Héctor Herrera y Edson le bajan el ritmo y cuando Estados Unidos se tira atrás, creo que ellos ya no aceleran. Entonces ahí a mí me hace cuestionar si el ritmo con el que jugaron fue intencional o ese es el ritmo al que están jugando actualmente. Y yo me iría por la de Héctor Herrera, le baja el ritmo al partido porque él entiende el fútbol así cuando tiene las funciones que tiene con México. No así en el Atlético de Madrid, pero cuando en México es como el jugador por el que tiene que pasar la pelota para empezar la creación, que además la creación con el Tata normalmente es hacia afuera, no hay pases entre líneas. Y entonces esos pases hacia afuera, Héctor Herrera los hace lentos desde hace un buen número de partidos para acá, lo cual a Estados Unidos le ayudaba. ¿Por qué? Porque son dinámicos, porque también tenía una función defensiva a sus volantes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le tenía mucho respeto a México y no quería perder. Los dos equipos ayer, en su idea, me parece muy normal, era voy a intentar ganar, pero no voy a arriesgar tanto como para destapar mi zona defensiva. México tenía más obligación que Estados Unidos, por supuesto, y ahí ya sabemos que el Tata no es de arriesgar, sino de machacar y machacar y machacar y machacar y esperar que sus delanteros anden finos para que alguna llegada, decía Paco Gabriel ayer con muchísima razón cuando dicen, pero la llegada de Estados Unidos, no hay un solo partido, a menos que estés jugando contra un equipo completamente inferior en donde no te lleguen, o que tengas un funcionamiento increíble en donde el otro equipo no tenga oportunidades, ni llegadas, ni aproximaciones, y esas aproximaciones a veces se vuelven llegadas claras de gol solo porque las define un analista. Entonces, los dos volantes de contención lentos, la línea de tres, ¿no? Que no son ni delanteros ni volantes, porque están los dos volantes centrales, que una vez más no necesariamente son volantes defensivos. Esa línea de tres, que eran Lozano, Chucky y Charlie, pues la realidad es que estuvieron muy mal, muy mal. A mí Corona me encanta su habilidad, me encanta su espectacularidad, pero no es un jugador de élite, es un jugador que no puede jugar 90 minutos, es un jugador que es como tirar un volado, a veces lo pones de inicio y de arranque les pinta la cara. Está jugando muy bien en Sevilla, sí, jugaba muy bien en el Porto, sí, pero también una vez más con ciertas responsabilidades, con ciertas funciones. Aquí un gran porcentaje del ataque de México depende de lo que haga Corona. Y Corona, si ustedes analizan partido tras partido, comete muchas fallas, comete estas recepciones como la del partido de ayer, que un jugador de élite no falla. Corona puede ser un muy buen cambio en momentos puntuales, sobre todo cuando anda bien. Imagínate, vas perdiendo 1-0 y de repente te sacan al delantero, te meten a Corona y te empieza a pintar la cara porque tú ya estás desgastado, porque además ya no estás defendiéndote tanto porque estás buscando ir al frente, y entonces ahí Corona a veces se siente muy cómodo. Y cuando tiene ese rendimiento tan espectacular, con esa habilidad y esa agilidad para gambetear, dices, tiene que iniciar. Y cuando lo pones de inicio resulta que entonces ya no juega tan bien. El caso de Lozano que todos conocemos, Lozano tiene que andar enrachado para bien, ¿no?
Lozano se convirtió en el mejor jugador mexicano previo al Mundial pasado. Ya les conté alguna vez que yo platiqué con él y le dije, no sé qué estés haciendo, güey, pero síguelo haciendo, porque si lo sigues haciendo vas a tener un gran Mundial. O sea, estás de buenas. La que agarras la terminas en jugada peligrosa o en gol. Entonces, no le cambies, no quieras hacer otra cosa. Me hizo caso, no me hizo caso, no lo sé. Habrá pensado, este güey de la playa, qué chingados me viene a comentar. Simplemente, bueno, pues yo tenía esa oportunidad de decirle a algunos jugadores lo que pensaba y yo sentía que era mi manera de contribuir con la experiencia que yo he tenido y de ayudar a que México le fuera bien. La realidad es que tuvo un muy buen Mundial, sin ser excelente, pero bueno, hace el gol importante contra Alemania y pasa a la historia y al cariño de la gente de una manera especial, en donde también sus expectativas y su responsabilidad crece y no la trae. No anda bien, no ha rendido bien. Ayer se desesperó, ayer empezó a pegarle a gol después de todos lados mal, en lugar de pasar la pelota. Y habla quizá de un coraje deportivo que yo le aplaudo. Pero a veces estos partidos se ganan con ese coraje deportivo y a veces no. Ayer era un partido donde se necesitaba un poco más de funcionamiento y él no lo tuvo. Si pasamos a hablar del Charly, para mí, junto con Arteaga, fueron los peores del equipo mexicano. Triste porque igual, ¿no? Todo el mundo habla de lo bien que anda el Charly, lo bien que anda en Monterrey, y bueno, el gran jugador en el que se convirtió, la gran estafa de cambiar a Charly por Romo, porque Charly en Cruz Azul está rompiendo y Romo en Monterrey no tanto, y Charly, y efectivamente, y el Tata Martino también lo ve y también lo escucha y también se da cuenta que Charly en Cruz Azul anda jugando bien y lo pone a jugar contra Estados Unidos y no tiene el mismo rendimiento que tiene en su equipo. Perdón, pero eso no es culpa del entrenador. Pero es que ya son varios partidos y son muchos jugadores. Y entonces sí, podemos responsabilizar al entrenador que no ha encontrado la manera de sacar lo mejor de cada uno de sus futbolistas. Pero a veces, hagas lo que hagas, dinámicas, psicólogos, películas, charlas, motivaciones, reuniones entre los jugadores, a veces no se da. A veces esa ansiedad de rendir de parte de los futbolistas, esta desconfianza que se va creando con partidos malos, esta desconfianza que se crea por si perdemos, podemos complicarnos el Mundial, ahí está, porque todo eso pasa por la cabeza de los jugadores. ¿Quién es el buen jugador? El que se sobrepone a eso, el que sabe transformar ese nerviosismo y esa ansiedad en un buen rendimiento, en un coraje o en un valor, ¿no? O sea, no es valiente el que no tiene miedo, es valiente el que tiene miedo y lo vence. En este caso, Charly, bueno, pues ayer no he vuelto a ver el partido, quizá no lo haga, como para analizar por qué, dónde estuvo su equivocación, si él esperaba ser abastecido por Herrera y por Edson y no lo fue, y entonces le estamos echando la culpa al Charly cuando la realidad es que Herrera y Edson, en lugar de tenerlo o dársela cuando estaba solo, pues les digo, no hice ese análisis, o no apareció. Yo me iría más por la de que no apareció, no fue opción, no estaba donde tenía que estar, no corrió cuando tenía que correr, y a veces el jugador lo hace de manera inconsciente. O a veces, ¿no?, el equipo rival dice, ok, yo tengo mis dos volantes defensivos, soy más rápido, entiendo y analizo cuando la tiene Herrera, cuando la tiene Edson, si yo le tapo esa línea de pase, Herrera no se complica y la juega abierta, y entonces con solo taparte la línea de pase, ya te evito ese pase entre líneas hacia el volante central detrás del 9. Es un análisis que ninguno de ustedes hace, simplemente vemos que el Charly no jugó bien. ¿Por qué? Yo tampoco sé, no creo hacer ese análisis más profundo. Y en el caso de Raúl, en un 4-2-3-1, pues el delantero depende obviamente de lo que está pasando con sus volantes, ¿no? Y cuando los volantes juegan hacia afuera, como es el caso del Tata, y los volantes de afuera no desbordan y los laterales no pasan y entonces no hay centros, pues el delantero la toca la cantidad de veces que la tocó Raúl. Y la gente que analiza el fútbol dicen, es que Raúl se salió de la zona. Y ahí habría que cuestionarse, ¿salió de la zona porque hizo lo correcto? ¿O se salió de la zona porque se desesperó? ¿O se salió de la zona porque tenía esa función, porque se había analizado y se había observado que los centrales no lo iban a seguir? Porque son centrales que estaban bien parados. En esa segunda fase del juego, la línea de 4 seguía ahí, la línea de 4 de Estados Unidos. Ahora, Raúl anda bien,
No anda bien, anda fino, no anda fino ni en su club. Entonces, pues digo, con un equipo que tenía claras sus funciones defensivas, como era Estados Unidos, más rápido y que además sus volantes estaban controlando a los volantes o nuestros volantes no estaban cumpliendo con su función ofensiva, pues Raúl pasa desapercibido. Cuando la tocó, intentó, a veces parecía que lo hacía bien, perdió pocos balones, creo yo, pero perdió poco también porque la tocó poco y la tocó en zonas donde no era tan difícil no perderla. Yo no creo que haya jugado mal, pero, o sea, como buen delantero, pues depende de cómo juegan los compañeros, ¿no? No es este delantero que va a venir. Es que deberían de haber llevado al Chicharo. Rafa Márquez Lugo decía algo y tiene mucha razón, ¿no? El Chicharo es un delantero que no te va a ayudar en la construcción del juego, pero tiene esa cosa que de repente puede hacer goles con las nalgas, ¿no? O con la nariz, o con el pecho, o con el hombro, o con la rodilla. Y sí, no creo que sea el momento, no creo que sea el Chicharo actual, no creo que el Chicharo esté en esa posición, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el Galaxy no es el jugador que mete esos goles. En el Galaxy tiene que hacer mejores movimientos, tiene que correr, tiene que llegar y la pelota le llega y él, con su experiencia y madurez, anota goles ante unos rivales que son de más baja calidad y que en la liga, en la semana tras semana, no juegan a encerrarse ni juegan a estar metidos atrás como fue el caso de Estados Unidos ayer. Les dije que iba a ser corto, ya me extendí, pero me extendí porque me está gustando a donde estamos yendo. ¿Cuál fue la fase 3 de Estados Unidos en el momento en el que no le funcionó? Obviamente viene un desgaste, no tenía varios de sus jugadores titulares, eso Berhalter lo mencionó, y es curioso porque en su conferencia de prensa los periodistas no le preguntan por México. O sea, él dice que México es un rival complicado, que Estados Unidos jugó bien, pero la mayoría de las preguntas son pensando en los partidos que siguen. ¿Por qué? Porque efectivamente la eliminatoria de Estados Unidos tiene que pensar en lo que sigue y el empate para ellos era bueno. No perder en el Azteca era bueno. Nada más no son el único equipo en esta eliminatoria. Y entonces también dices, ¿por qué Estados Unidos no perdió en el Azteca? ¿Porque jugaron muy bien o porque México jugó mal? O porque hubo una combinación, ellos jugaron bien en algunas cosas y México jugó mal en algunas cosas y esa sumatoria, como es en todos los partidos, hizo que el partido terminara 0-0. Por ahí criticaban a Pulisic, una vez más, ¿no? O sea, Pulisic cumple una función diferente. En la otra es un delantero con un equipo que tiene 1000 llegadas y aquí la pelota tiene que pasar por él. Él cumple funciones que en su club no cumple. No quiere decir que Pulisic deje de ser buen jugador o no quiere decir que Pulisic se haya espantado. También México entendía que las pelotas y el creativo y el organizador de esos ataques iba a ser Pulisic, y también Pulisic tenía funciones defensivas porque Berhalter, en el momento en el que su presión alta no funcionó, ya vimos, se fue a la segunda fase, que era pararse en 3/4, y después la tercera fase, que era normal, ¿no? En algún momento él decide hacer modificaciones y termina jugando primero con una línea de 5, 4 volantes y un delantero, y a los 3-4 minutos cambia a una línea de 5, 3 volantes, 1-1, ¿no? A un volante adelante de esa línea de 3. ¿Por qué? Entendiendo que no necesitaba 4. Ahí ya la realidad es que México pues estaba como contenido, ¿no? Si con la línea de 4 no había tenido llegadas. Ahora, ¿cuál era el plan de juego en ese momento para Estados Unidos? El que les gusta, el que les encanta, con el que le ganan a México siempre. Y del otro lado lo tienes que saber. Y entonces, ¿qué haces? Te arriesgas y dices, me la juego y pongo otro delantero y lanzo a los laterales y que un central juegue más adelante y quito un contención y lo pongo en algún lugar en la ofensiva, pensando en que tengo que ganar, cuando la realidad es que México no tenía que ganar si nos vamos a las matemáticas, ¿no? Lo que tenía era que no perder. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta. Ayer en plática con Martín, él me decía, es que no puede ser que el Tata sea tan cagón. O sea, yo diría, pues a lo mejor es simplemente precavido y cauteloso y es inteligente, ¿no? Va a calificar al Mundial. Y después, si califica al Mundial y llega al quinto partido jugando bien, jugando mal, como sea, la gente lo va a amar y se van a llenar las primeras planas y las tapas de
de la prensa de decir, perdónanos Tata, no te vayas, quédate, te queremos. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el Mundial no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. La pregunta es, ¿para qué vamos a Qatar si jugamos así? Pues sí, ¿no? Si jugamos así, muy difícil. Ahora, no sabemos ni los rivales, ya lo he hablado. Espérense por lo menos a conocer los rivales. Y entonces ahí empiecen a hacer sus juegos. Hagan sus listas, hagan sus alineaciones, váyanse a las estadísticas. Ahora, no hay quien dice por rendimiento, ¿no? Dice por rendimiento, pues sí, si yo juego, si soy arquero y estoy en un equipo que lo atacan muchísimo porque anda muy mal y tengo 17 atajadas en un partido, pues mi rendimiento estadístico dice yo tengo 17 atajadas y el arquero que juega en un equipo en donde sus compañeros andan bien y le llegan poco, pues nada más tiene 3. ¿No? Entonces el de 17 atajadas estadísticamente aparecen esos 11 ideales y el de 3 atajadas no aparece. ¿Qué sucedió con esa línea de 5? Que a México se le vino a la noche. ¿Qué se le critica al Tata? Pues el momento en el que hizo los cambios. ¿Por qué no hace los cambios antes? Esas tendrían que ser unas preguntas que se le deberían de hacer al Tata y que el Tata está en todo su derecho de no decir nada. Y así se ha manifestado siempre. Él es muy discreto en lo que habla hacia afuera, ¿no? Él habla y dice las cosas como las siente. En un principio se lo aplaudieron todos. Yo me acuerdo perfecto de todos los que decían este es el técnico ideal para la selección, es un técnico congruente, no hace versos, no dice mentiras, no nos quiere vender espejitos. Y efectivamente el Tata no lo hace, sigue sin hacerlo. Y entonces hoy que lo cuestionan, pues él sigue contestando en la suya. La realidad es que por haber empatado, entonces podemos hablar de si el momento de los cambios fue el óptimo, hablar de si el número de cambios es muy extraño, porque solo 2 cambios, solo él lo sabe, ¿no? Tiene que ver con la confianza que le tiene a los que están jugando, tiene que ver con su manera de percibir el fútbol, tiene que ver con lo que espera de algunos futbolistas, tiene que ver con su propia manera de ser, en donde él aprendió a, si está funcionando no le muevas, y si para él está funcionando, porque para él las cosas funcionan, lo oyes hablar y dice, el equipo tuvo llegadas, y entonces el equipo funcionó, nos falta la contundencia, que ese es un discurso que Estados Unidos puede decir y que casi todos los equipos y todos los entrenadores podemos decir en el partido que sea, a menos que no tengas llegadas, y ya lo mencioné antes, siempre habrá llegadas, a veces muy claras, a veces no tan claras, a menos que seas muy inferior, y en estos niveles, sobre todo en México-Estados Unidos, en esa paridad histórica ya desde el 98 para acá existe, ¿no? Y si nos vamos a los números, en cuestión de eliminatoria, Estados Unidos tiene mejores resultados, y no hablemos del Mundial, que México. ¿Por qué? Porque México le ha ganado 3 de local, cuando Estados Unidos creo que nos ha ganado 4 de local. Pero Estados Unidos nunca le ha ganado a México en el Azteca, y México ya le ganó 2 en Estados Unidos. Sí, pero los triunfos de Estados Unidos son 2-0, 2-0, 2-0, y a veces ni las manos metemos. Y los triunfos de México en el Azteca son de picar piedra y de terminar sangrando muchas veces. Entonces, la realidad es que la eliminatoria de CONCACAF se vuelve muy complicada porque además el partido se da en diferentes circunstancias. Si tú ya estás calificado y el otro equipo no, llevas ventaja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú ya no te juegas nada y entonces puedes tener confianza. También puede ser una ventaja del rival, ¿no? O sea, México va a jugar el último partido contra El Salvador, que está eliminado, y a lo mejor El Salvador pues ya no viene a jugársela, aunque sea el partido de su vida, es el Azteca, la calidad y la capacidad es diferente, y entonces también como técnico tú sabes, dices, a ver, si yo pierdo este partido contra Estados Unidos, se viene la noche, me echan, ¿no? Y complico la calificación al Mundial. Pero triste, sí, una vez más es triste, pero la eliminatoria así se dio. México perdió puntos en el camino que hoy ya tendría que estar calificado, pero así fue, por rendimiento, por funcionamiento, por malos planteamientos, por malos cambios, por lo que ustedes gusten y manden, que la realidad es una responsabilidad compartida. ¿Qué sigue para México? Difícil porque en Honduras pues le va a querer ganar. La realidad es que Honduras no anda bien, ¿no? Empató con Panamá, que Panamá es especialista en que le pesen los partidos en donde tiene las cosas en sus manos. Yo mencioné por ahí que me lo cuestionó mi buen amigo y querido
Esteban Arce, que decía punto de oro para México. Fue mejor para México el empate. Y creo que no entendió mi tuit. Estados Unidos, de haber perdido, hubiera quedado en una posición en donde Costa Rica ganando, Estados Unidos ganando. Si Costa Rica le gana a Estados Unidos el último partido, el resultado final sería Costa Rica arriba de Estados Unidos. En el momento en el que Estados Unidos empata, ese punto lo pone por diferencia de goles como si estuviera un punto arriba. Si Estados Unidos gana su partido en Panamá, contra Panamá, después va a llegar con Costa Rica con la oportunidad de incluso perder, ¿no? Así de fácil, y dependiendo del resultado de Costa Rica en su partido. En el caso de México, pues también prácticamente ya está dentro, pensando en que si no pierde con Honduras y no pierde con El Salvador, pues no pierde con El Salvador. Si El Salvador en el Azteca no se le gana, entonces México sí tendría que no ir al Mundial por un resultado tan malo como ese. Que se puede dar, se puede dar. Que El Salvador va a querer ganarle a México, sí, ya lo he platicado. Ese odio deportivo que hay de Centroamérica y el Caribe hacia México es un odio que yo no sé de otro igual en ninguna otra confederación. No hablo de rivalidades, hablo de odios, ¿no? A Brasil no se le juega con ese odio. Brasil tiene sus rivalidades, pero no se le juega con ese odio, ¿no? O sea, Bolivia, Colombia no le juegan con ese odio, ni Argentina, ¿no? Argentina se agarra a madrazos con Brasil, se agarra a madrazos con Uruguay, y por supuesto la gente le quiere ganar, los paraguayos, etcétera, pero no es los bolivianos uniéndose a Paraguay, o los ecuatorianos uniéndose a favor de Uruguay, ¿no? O sea, son rivalidades. En CONCACAF sí hay un odio deportivo hacia México, y los mexicanos tenemos que jugar con eso, y la gente que está afuera, como no lo ha vivido, no lo entiende, y sigo leyendo y sigo recibiendo tweets donde dicen es CONCACAF, no mames. Exactamente, es CONCACAF, no mames tú, no tienes idea de lo que estás hablando. Hasta aquí mi análisis, espero les haya gustado. Déjenme ver, había yo hecho unas notas, a ver si por aquí encuentro algo de lo que quería yo hablar. A ver, lo pongo. Planteamiento es una cosa, funcionamiento es otra, ya lo expliqué. Se tarda en los cambios, se hace un análisis a posteriori, son solo dos, donde juegan menos de 15 minutos los que entran, y quizás lo pudo haber hecho antes. México fue mejor, sí fue mejor, y Estados Unidos fue más peligroso, sí se puede, ¿no? Italia fue mejor, y Macedonia del Norte avanzó y eliminó a Italia del Mundial. ¿Estados Unidos fue mejor en su plan de juego? Sí, me parece que sí le funcionó mejor, ¿no? O sea, Estados Unidos quería no perder, México quería ganar, al final se empató, entonces Estados Unidos cumplió con lo que quería y México no, así de simple. Ochoa cumple, Sánchez fue el mejor, Montes y Johan bien, en la táctica fija, pero les digo, si hubo llegadas claras de gol de Estados Unidos, pues tiene que ver con ellos. Edson lento, por eso tantas faltas, Charlie mal, Héctor Herrera lento, jugó ahí porque ahí es donde juega en el Atlético de Madrid, pero con funciones diferentes. Puse Lozano mal y equivocado, sobre todo en sus decisiones. Corona para mí sigue siendo baja su rendimiento y su calidad no es la que todos creemos. Raúl ni la tocó. Ya expliqué lo que es el 4-2-3-1, por supuesto no hubo conexión, no hubo profundidad, Raúl estuvo muy solo. Pues lo demás creo que ya lo hablé, ¿no? Pongo aquí Tata y su equipo sin complicarse, y Tata y sus cambios sin volverse locos. Cosa que es una característica de él. ¿Es bueno? ¿Es malo? No es ni bueno ni malo, es diferente, ese es su estilo. Ese es su estilo que le dio para ganar en Atlanta, ese es su estilo que le dio para que lo consideraran en el Barcelona y Messi creyera que era el técnico adecuado, porque parece que Messi es quien lo recomienda y quien empuja por él, ¿no? Porque lo conoció en Argentina. Le alcanzó para que Argentina tuviera buenos resultados, y también, bueno, se supo salir a tiempo. Estas se las dejo de tarea, porque por ahí alguien me decía, conociendo al Vasco Aguirre, el Vasco ya tenía la opción de irse a España, no le gustaba Monterrey, no le gustaba lo que estaba viviendo, dejó que lo corrieran, algo le tendrán que pagar en su arreglo, no lo sé, son conjeturas, y él sabía que iba ya tenía apalabrado irse al Mallorca. Conjeturas,
que, lo voy a decir así, con todo el respeto y el cariño que le tengo a un cabrón que me parece el más inteligente del mundo como el Vasco, del Vasco yo podría esperar cualquier cosa. Nos vemos, esperemos que México gane, califique al Mundial y ustedes se sigan cortando las venas y desgastando bilis toda la semana haciendo alineaciones, creyendo que el Tata no les va a hacer caso o creyendo que el Tata les va a hacer caso si presionan y pues manifestándose en el fútbol. Nada más, vuélvanse mejores aficionados. La próxima semana hablaremos de lo tóxico y de la decadencia de la afición mexicana. Ahí está el caso de Toluca y lo que pasó con el Canelo. Nos vemos.